Seguimos con el panel Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático al 2030. Panelista Cecilia Nicolini, secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la República Argentina. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidas a Buenos Aires, Argentina. En primer lugar, le quiero agradecer muchísimo la invitación al ministro Santiago Maiotti, que hace un par de semanas justamente estuvimos reunidos en su oficina trabajando en este gran desafío que tenemos en términos de la crisis climática para nuestro país y en lo que estamos haciendo desde ambos ministerios. También quería saludar y agradecer quienes están liderando esta reunión, obviamente a la CEPA, a la ONU Habitat, también a la comisión directiva, al comité directivo de Minurbi. Ahí justamente hay muchísimos países con los que estamos trabajando en este gran desafío que tenemos. Por mencionar, veo a los colegas de Barbados, con quienes tenemos el gran desafío justamente de dar la discusión y el debate sobre la transformación de la arquitectura financiera global, justamente para poder dar respuesta a los desafíos que tenemos de la crisis climática. También en la comisión directiva está Colombia. Creo que este último cambio de gobierno, para quienes luchamos y trabajamos con este compromiso de la crisis climática, ha sido una gran oportunidad para aunar estos desafíos que tenemos. Nuestros queridos compatriotas de Uruguay, con quienes compartimos también las negociaciones en el Grupo AU, Argentina, Uruguay y Brasil, en la Conferencia de las Partes de Cambio Climático. Bueno, también agradecer, Belice, Costa Rica y República Dominicana, que también es importantísimo estos espacios también de integración, donde los diferentes desafíos o complejidades que tenemos, a pesar de que nos unen las mismas problemáticas, también con diferentes perspectivas. Nuestros colegas de Centroamérica y sobre todo del Caribe, de las islas, ven con muchísima preocupación los estragos que está causando esta triple crisis planetaria que estamos viviendo, de crisis climática, pérdida de biodiversidad y contaminación, donde el factor tiempo es algo que claramente nos está jugando en contra. Creo que quienes están estos días en Buenos Aires zafaron de vivir la 9ª ola de calor que vivimos en este verano. El clima ahora es estupendo, si bien son unos grados más de los que solía ser. La variabilidad climática es un factor natural, pero lo que estamos viendo claramente con la crisis climática es que exacerba el impacto que tiene. Y ese impacto también, que es algo que se tiene que discutir, justamente veía el título y me pareció importantísimo, sobre las cuestiones de financiamiento, porque lo que hace también es exacerbar las desigualdades que ya tenemos en una región como América Latina y el Caribe, la más desigual del mundo, la que en términos absolutos y también en muchos casos per cápita menos contribuye y ha contribuido históricamente a los gases de efecto invernadero, a generar esta crisis climática, y sin embargo somos los países que más estamos sufriendo este impacto, en términos económicos, en términos de cómo afectan nuestras poblaciones, a su vida, a su salud, y que realmente tenemos que encontrar un espacio para poder contribuir. Creo que estos lugares en donde se sientan a la mesa todos los países de la región, donde se discuten políticas específicas para un sector como es el habitacional y el desarrollo territorial, es fundamental y es importantísimo. En las últimas semanas nosotros acompañamos mucho los informes del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y creo que cada vez va siendo más claro sobre la necesidad y la urgencia de poder articular estas políticas. Por un lado, seguramente ya lo habrá mencionado a lo largo de la mañana, el rol que tienen las ciudades en términos que casi más del 70% de los gases de efecto invernadero provienen de las ciudades, donde la tendencia es que cada vez vamos a estar más urbanizados. De hecho, América Latina y el Caribe es de las regiones en desarrollo más urbanizadas del mundo, en donde además vemos también las complejidades en donde, en el caso de la Argentina, por ejemplo, la ciudad más rica del país, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está aquí en donde estamos, más casi el 50% de sus emisiones vienen de los edificios residenciales o comerciales. Entonces ahí realmente creo donde tenemos que poner foco en cómo queremos que sea la política de desarrollo urbano para que realmente podamos dar respuesta a estas complejidades y sobre todo a quienes más sufren sus impactos, que por lo general son las poblaciones más desfavorecidas y aquellas
que tienen menos acceso a una vivienda, menos acceso a energía, menos acceso a los bienes en general. Y también porque, como estamos viendo, no solamente la crisis climática exacerba esta variabilidad o esta extremidad del clima, sino que las ciudades también lo hacen. Este famoso llamado isla de calor lo hemos vivido estas últimas semanas. De hecho, había una diferencia casi de 8 grados entre diferentes barrios de la ciudad de Buenos Aires. Si uno estaba cerca del aeropuerto, donde tenía el río, la temperatura podía llegar a los 32 grados, y si uno estaba en un barrio en donde tiene menos de metros cuadrados de zonas verdes y en donde no había esta posibilidad de tener un entorno mucho más sostenible y vivible, la temperatura llegaba a los 40 grados. Entonces ahí uno se da cuenta también la diferencia entre barrios ricos y barrios pobres y cómo esto exacerba estas diferencias climáticas que creo que tenemos que poner atención. Para ir directamente y ser breve, porque aquí los protagonistas y las protagonistas son ustedes y seguramente tendrán muchos temas que debatir. La Argentina se ha comprometido firmemente con la crisis climática, con el cambio climático. De hecho, el año pasado, después de muchísimos años de trabajo, hemos presentado nuestro Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático al año 2030. Un trabajo además que fue un gran desafío, porque nada más difícil que tratar de ponerse de acuerdo con todas las dependencias de gobierno, con las diferentes jurisdicciones en un país federal y tan diverso y tan extenso como el nuestro. Pero más de 75 organizaciones y sectores del Estado, organizaciones por ejecutivo y centralizados han participado en este trabajo, donde dispusimos de metas que son muy ambiciosas y que de hecho nos equiparan a nivel internacional con los países desarrollados, aquellos que tienen la mayor responsabilidad en la crisis climática. Pero sin embargo este compromiso es un compromiso muy ambicioso. Desde el año 2016 que presentamos nuestra contribución nacional, la hemos incrementado en términos de ambiciones en un 30%, en donde la meta de mitigación es muy clara, son 349 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente al 2030 y alcanzar la carbono neutralidad del año 2050, que creo que es el gran desafío que tenemos. Pero lo segundo es la meta de adaptación, y creo que acá también es un tema que tenemos que debatir muchísimo y en profundidad, y que históricamente ha estado postergado en la discusión climática, la cuestión de la adaptación. Bueno, ¿por qué? Porque muchas veces la cuestión del financiamiento o el retorno de la inversión para inversiones privadas o para destino de fondos no es tan clara, ¿no? Entonces se pospone, se posterga. Y sobre todo también porque las necesidades de adaptación sobre todo son para territorios más vulnerables, para países en vías de desarrollo, para islas también que necesitan con urgencia poder adaptar su infraestructura a estos estragos climáticos que estamos viviendo con muchísima urgencia, y en donde el tiempo muchas veces en términos de inversión les juega una mala pasada o no es tan conveniente. Entonces, eso es uno de los temas también que el reciente sexto informe del IPCC puso de manifiesto, que no vamos a poder dar respuesta a esta crisis si no equiparamos también la agenda de adaptación a la de mitigación. Y eso es algo también que está muy claro en la política de desarrollo territorial y de hábitat que tenemos que llevar adelante países como la Argentina y países del sur global y sobre todo de América Latina y el Caribe. Y una de las cuestiones también que en el plan pusimos de manifiesto, si quieren pasar a la siguiente slide muy brevemente, para que tengan, por un lado es distribuirlas en 6 líneas estratégicas, que quizás lo que haga es esta justamente colaboración entre las diferentes áreas de gobierno y sectores, el sector privado también, el sector científico-tecnológico. Están también incluidos en la mesa de trabajo los sindicatos, la oposición, las organizaciones ambientales, para dar cuenta de el gran desafío también de traer soluciones sistémicas a estos grandes problemas complejos que son completamente multidimensionales. Y específicamente donde la gestión de territorios sostenibles y resilientes es una de las 6 líneas estratégicas que destacamos muchísimo, en donde también intervienen la gestión obviamente de la energía, la conservación de los ecosistemas naturales, la gestión de los residuos sólidos urbanos también creo que es un gran desafío que tenemos en la región, la necesidad de no solamente de reducir los basurales a cielo abierto porque impactan en términos de las emisiones que producen. En la Argentina, en términos de metano, por ejemplo, es el 18%, en términos de gases de efecto invernadero, en todos sus gases
llega casi al 3%. Pero también tiene que ver con la manera que queremos desarrollar nuestras sociedades, nuestras poblaciones y nuestra gente alrededor de estos territorios que sean también cada vez más vivibles para la gente y que pueda denotar necesidad de enfrentar el cambio climático con más desarrollo, más inclusión y más sostenibilidad, que no sean solamente metas abstractas de números que compartimos en megatoneladas de dióxido de carbono equivalente, sino también en mejoras reales en la cadena de vida de la gente, sobre todo para una región como la nuestra, que es la más desigual del mundo. Dentro de estas medidas, además de incluir la cuestión de los residuos sólidos urbanos, de mejorar la población, también la habitabilidad en los barrios populares, también específicamente trabajar en prototipos que estamos haciendo con el Ministerio de Hábitat de viviendas sostenibles, pero viviendas también populares, con recursos de eficiencia energética y energías renovables, porque también esta cuestión de la sostenibilidad no puede ser un lujo para unos pocos, y no puede ser solamente para un sector que lo pueda pagar, porque realmente todavía los costos siguen siendo más altos, sino que tienen que ser también las bases y las condiciones de vida digna para la población en general. Las cuestiones también de lo que es el agua potable, directamente relacionado con enfermedades y con la aparición de plagas. Estamos viendo ahora también en la Argentina la cuestión del dengue, que está también relacionado directamente al cambio climático, para no volver a la pandemia, que creo que seguramente es un tema recurrente en estos foros internacionales. En definitiva, algo que estamos trabajando muchísimo, no solamente con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, sino con todos los ministerios, es también tener en claro que la discusión climática es una discusión profundamente económica. Y es una discusión también que tiene que traernos los nuevos parámetros de desarrollo sostenible que queremos para nuestros países en los próximos años. Y donde tenemos que también poner en valor el aporte que nuestra región le hace al mundo también en términos de acreedores ambientales, en donde además se da este correlato que nuestros países son en general grandes deudores financieros y que después de la pandemia se ha vuelto aún más pesada, en donde ese debate también se tiene que dar. Nosotros lo damos. De hecho, el año pasado en Egipto, por primera vez, todos los países de la CELAC trabajamos con anterioridad en un pronunciamiento común. A pesar de las diferencias que podamos tener en las especificidades de cada país, sí que tenemos una línea en común de hacer respetar la cuestión de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Somos una de las regiones que menos gases de efecto invernadero contribuye, y aún así a quien más le impacta el cambio climático. Y además le brindamos la capacidad de absorber grandes sumideros para absorber los gases de efecto invernadero, y aún así tenemos grandes dificultades para poder llevar adelante nuestras transiciones, que son en plural, ¿no? La transición energética, la transición industrial, la transición productiva y la transición en las viviendas. Entonces, creo que es importantísimo que en todos los sectores, fundamentalmente que es tan importante y tan desafiante para nuestra región, podamos tener esta mirada, podamos tener la mirada de la necesidad de financiamiento, no solamente para reducir los gases de efecto invernadero, pero también para mejorar los factores y la inversión en adaptación que tenemos en nuestros territorios, para que sean más resilientes, para que sean más vivibles, y que en definitiva lo que estamos trabajando que en estas transiciones que tenemos que dar sean siempre con más justicia social, y eso se va a dar si tenemos también más justicia ambiental para poder enfrentarlas. Así que bueno, les agradezco muchísimo la invitación, y estamos a disposición de la Secretaría de Cambio Climático, del Ministerio de Ambiente, para poder trabajar como ya lo estamos haciendo con todos los países que ustedes vienen a representar, pero también junto al ministro Maggiotti, específicamente en esta política tan importante, tan desafiante, pero que seguramente también tiene muchísimas oportunidades. Muchas gracias.